Mira, Marcos, en el día de hoy yo quiero comenzar hablando de un punto que se viene hablando de hace mucho en nuestro país, y es sobre el gasto corriente. Y justamente el gasto corriente de enero de este año, del gobierno, obviamente, del gasto corriente del gobierno. Y lo que está saliendo a la luz, los datos, es que el gobierno dominicano inició el 2026 gastando en promedio 4.549 millones de pesos diarios. Una cifra que implica una desaceleración en comparación con los 5.066.8 millones del año anterior, debido a una reducción de la partida justamente del gasto corriente, aunque se vio también un incremento en los gastos de capitales, que esto es algo que se estaba solicitando, ¿verdad?, desde hace ya un tiempo, entendiendo que el incremento del gasto de capital ayuda justamente al desarrollo económico y financiero de todos nosotros. Mientras que el gasto corriente, como lo dice el nombre, sale corriendo, como quien dice, ya que simplemente es un gasto que se genera y no genera a mediano ni largo plazo un impacto consistente. Esto se ve bien bajo los criterios que anteriormente se manejaban, y se ve bien sobre todo desde el punto de vista del nuevo ministro del Ministerio de Hacienda y Economía, Magín Díaz, que él justamente era uno de los abanderados en aumentar el gasto de capital para mejorar el rendimiento de la economía. Se hicieron algunos ajustes a final del año pasado, y este año comienza también con ese buen pie. Yo quiero aclarar algo que siempre hemos dicho. El gasto como tal no significa algo malo. Que el gobierno gaste dinero es justamente para eso que le pagamos los impuestos. Entendamos esto. Porque algunos dirán 4.549 millones de pesos diarios. Es un dineral. Son más de 120.000 millones de pesos solamente en un mes. Y tú dices, eso es mucho dinero, ¿en qué se está gastando ese dinero? Y hay una gran distribución de esos números. Una parte, como ya mencionamos, se va al gasto corriente y la otra al gasto de capital. Gasto corriente viene siendo salarios. Todo el que trabaja en el gobierno es parte del gasto corriente. Viene siendo ayuda del gobierno. Todas las ayudas del gobierno vienen siendo gasto corriente. Todos los programas, ya sea de alimentación, de luz, de gas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso va acorde con el presupuesto que se tenía a final del año pasado. Si tú calculas el gasto que se tiene diario, según la estadística, por la cantidad de días que tiene el año, tú en teoría obtienes el total de gastos que el gobierno presupuestó. Eso es bueno. Lo que pasa es que el número es grande y para nosotros los seres humanos es difícil imaginar la magnitud de ese número. Uh-huh. Porque también el presupuesto nacional se presentaba más o menos en 1.600.000 millones como un gasto anual. Uh-huh. Y mucha gente no entiende lo que es 1 billón de pesos. Eso es mucho dinero. Para tú llegar a 1 billón, son muchos ceros. Son muchos ceros. Son 1.000 millones. No, 1 billón son 1 millón de millones. 1 millón de millones. Sí. Entonces, 1.000 millones, el billón de Estados Unidos. O sea, tener inglés, porque en inglés tiene la cuenta corta. Ellos no pueden hacer nada que sea consistente con el resto del mundo. No. Ellos usan millas en vez de kilómetros, pies en vez de metros. Ellos no pueden hacer nada consistente. No, ellos son únicos y diferentes. No, es una cosa increíble. Pero, y que todos hablan inglés. Ahora todo el mundo tiene que aclarar que es el americano o el del resto del mundo. El resto del mundo. Pero estamos esperando que la deuda de ellos siga subiendo para que ya cambien el número otra vez. Bueno, puede ser que tengan que endeudarse más. Pero sí, 4.500 millones de pesos diarios corresponde con
1.600 y pico de millones de pesos al año. al año. Que si usted va al presupuesto nacional, es el número que esperaba el gobierno dominicano gastar en este 2026. Y hago la acotación porque, repito, 4.500 millones se escucha mucho. Diario. Diario. Sí, O sea, bueno, tú piensas que- 4.500 millones es mucho. De por sí. Después tú por lo sí. escuchas diario y tú dices, es más todavía. Pero sí, se gasta. Y se escucha mucho porque yo lo escuché mucho y mi primer instinto fue multiplicarlo por la cantidad de días que tiene el año. Y sí veo que sí, que el número Es consistente. es consistente con el gasto para que entendamos lo grande que son esos números. Del gobierno maneja mucho dinero. El gobierno Eso es lo que yo siempre digo a la gente. Miren, cuando un funcionario de capital, o sea, que mueve las arcas del Estado, te dice que 30 millones no son nada, es porque ellos están manejando ese tipo de números. Y te digo que 30 millones no son nada, no porque no sean nada y que mucha gente, que se lo he dicho a mucha gente, a muchos funcionarios, tienen que tener cuidado con lo que dicen. En verdad. Porque cuando tú me dices, cuando tú sales en un medio de comunicación, es decir, sin contexto, o de esos charlatanes que salen, que también ahora con todos los podcasts que existen, No, este país no le cabe un podcast más. salen y te agarran solamente tú diciendo 30 millones de pesos no son nada, tienen que cuidarse. No, ahorita que no dicen. No, Ahorita nos cortan a nosotros. nosotros, pero lo que Que yo amo negro dijo que 30 millones de pesos no son nada. Y no ponen toda la otra parte del todo el contexto. contexto. Después nosotros producción, por si acaso, para que vigile eso. No lo cortes raro. Sí. Pero el punto está de que para el gobierno ese tipo de dinero, o esa cantidad de dinero es mínima en comparación. Y digo mínima porque pensemos en todos los impuestos que pagamos. Es un dineral. En una sola casa, en un año, se puede ir hasta 1 millón de pesos solamente por las retenciones que te hagan de ISR, impuestos sobre la renta. Y en una sola casa nos referimos Sin hablar, que pues, obviamente con varias gente, ¿verdad? con varias gente. Sí, porque si usted le está descontando de impuestos sobre la renta 1 millón de pesos al año, usted le está yendo bien. Y ese es mi sueño. Sí. Mi sueño es pagarle Usted mucho le al está gobierno. yendo bien. Eso es una cosa, sin hablar ni siquiera, tal vez de lo que se pueda ver con el ITEVIS, etcétera, 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 que son también puntos importantes que se deben de analizar. Lo que quiero decir con todo esto, para que vayamos entendiendo, es que estos números se oyen grandes, se oyen muchos, pero no es el número lo importante como tal, sino en qué se está gastando ese número, en qué se está gastando ese dinero, en qué queremos nosotros que se gaste ese dinero. Que siempre lo he planteado. Aquí la gente cuando sale y dice a viva voz, vamos a reducir el gasto corriente, que entiendo que se tuvo que haber hecho algo de lo que vamos a mencionar ahora. La próxima pregunta tiene que ser, ¿Qué vamos a cortar? ¿qué vamos a cortar? ¿Gasto corriente son la ayuda del gobierno? ¿Cortamos las ayudas del gobierno? Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí. Siempre yo lo he dicho. Habría que ver al detalle qué fue exactamente los ajustes que se hicieron. Usted no puede hacer- Cortamos los trabajos. Despedimos gente. Yo entiendo que sí también, si son gente que no están haciendo nada productivo. Si usted va a serrochar un palo, usted no puede esperar que el palo llegue al mismo sitio. Exactamente. Entonces, son cosas que obviamente también, que esto hay que analizarlo, afectan también de manera directa a la población. Porque, por ejemplo, algo que yo no estaría de acuerdo en quitar, una ayuda del gobierno específica que sea para medicina. La salud es importante. La salud es importante. Una ayuda específica que sea para, por ejemplo, comida. Tal vez, dependiendo. Depende. ¿Lo entiendes? Pero lo que quiero decir es que tenemos que analizar también como sociedad cómo es que se gasta ese dinero. No es el problema de que se gaste. El problema no es que se gaste, porque para eso nosotros pagamos impuestos. Al revés, que siempre lo hemos dicho. Uno paga impuestos y uno está loco de por ver los impuestos ejecutándose. Que se note en la Que calle. se nota en la calle. Yo pago tanto. ¿Cuántas discusiones no se han iniciado con yo pago tanto impuesto y yo todavía estoy cansado y se me sigue yendo la luz? Y seguimos teniendo hoyo en la calle. Que se la... Y aquí no puedo salir. O sea, un sinnúmero de cosas. Creo que la que más yo escucho es, si yo viera mis impuestos reflejados, ya se pagara más. Yo le escucho mucho eso. Sí, pero eso tampoco le creo a la gente. Esa yo no se la creo a la gente. Hay gente que quiere... Yo estaría dispuesto. Yo también.
en cierta forma. Porque uno dona, por ejemplo, yo dono un montón de dinero para justamente ciertas causas. Pero Yo tengo un pingüino. si lo puedes hacer, ¿qué? Yo tengo un pingüino. ¿Qué? Un pingüino. Tú puedes adoptar un pingüino. Puedes adoptar un pingüino. Sí. ¿Dónde? En una página de la ONU y donar dinero A un pingüino. para que se combata el cambio climático y tu pingüino tenga donde vivir. Maquito, mira, mejor búscate un muchacho en África y dale dinero. Personalmente. Cada quien con lo suyo. Es más, mala mía, yo no voy a opinar, es verdad. Usted tiene su... Cada quien tiene su causa. Hay que combatir. No solamente el hambre. Sí, porque va a generar hambre el cambio Exacto. climático. Está bien. Te lo voy a comprar. Está forzando, ¿viste? Como un pingüino. Es un pingüino. Ok, hablamos ahora de eso. Miren, en los primeros 30 días, ya continuando con el tema, de este año se devengaron, según la Dirección General de Presupuesto, se devengaron alrededor de 136.471.9 millones de pesos, solamente en enero. Una cifra que implica una caída de un 13.1% con relación al gasto entre el 1 y el 31 de enero del 2025. Repito, el número Cuando 4. el monto alcanzó los 157.772.2 millones de pesos solamente en enero. O sea que fue una reducción significativa. ¿Qué te iba a decir? Que repito que tenemos que recordar que el número sigue cuadrando con el gasto que se presupuestó para este año, porque tenemos que recordar cada vez que digamos un número grande. Sí. Para que la gente no reaccione. No piense que wow, los cuartos míos se están yendo por ahí. Del 1 al 30 de enero se devengaron alrededor de 112 1.000 millones. mil millones. Sí, porque tenemos que ir entendiendo algunas cosas aquí. El año pasado, al parecer, o este año, que ahí me llama mucho la atención, una reducción de más de un 10%, es que se hizo muy eficiente. Se hizo un gasto muy eficiente. O sea, si al final se gastó 10% menos que el año pasado, o este año no se hicieron actividades que inicialmente se hicieron el año pasado, o a mí me llama mucho la atención de qué puede haber sucedido. Porque la verdad es que hay que decirlo, la regla no es bajar el gasto. Es gastarlo de manera más eficiente. No. Te digo la regla porque gastarlo más eficiente se puede hacer gastando menos o gastando más. Uno. ¿Qué quiero decir con esto? Tú puedes tener mejores resultados gastando la misma cantidad de dinero. O gastando más dinero, pero que sea mucho mejor distribuido. O mejor ejecutado. Mejor ejecutado el gasto real, ¿verdad? Eso es lo que quiero decir con esto. Y digo que por regla, lo normal no es reducir el gasto. Porque vamos a pensar en nuestro día a día, nuestra vida cotidiana. Año tras año, ¿ustedes gastan menos dinero o más dinero? Más. Pues eso es lo que quiero decir. O sea, normalmente, por eso me llama la atención. Normalmente, año tras año, uno gasta más, ya sea porque tiene más dinero, Ya sea por tema de inflación. ya sea por temas de inflación, ya sea porque se reajustó. Digo que la regla habitual es gastar más dinero. Ojo, que ese dinero que tú gastes más, que es lo que te estoy intentando plantear, tú gastes más no significa que tú estás gastando peor. Porque si antes tú gastabas o terminabas sin dinero en la cuenta, pero tú antes gastabas todo en comida chatarra, por ejemplo, y ahora lo estás gastando la misma cantidad de comida, pero en comida hecha en casa, saludable, etcétera. O sea, estás comiendo mejor. Está mejorando tu sistema de salud, está mejorando muchísimas cosas. Y tú sigues gastando más, pero el gasto es más eficiente. ¿Entiendes? Sí. Entonces, en ese sentido, a mí me llama la atención porque una reducción de un 10% de enero solamente me hace pensar que para febrero se dejaron gasto de enero para febrero. Porque es que un 10% es mucho. Entonces lo que deberíamos esperar es ver cómo va el gasto en este mes de febrero para poder seguir analizando dónde ellos pudieron haber eficientizado ese gasto. Uh-huh. Porque es totalmente plausible, porque ahora también en febrero viene el carnaval, viene el Día de la Independencia Dominicana, que son eventos que el gobierno bota dinero
y decirlo. O, bueno, no, botar dinero, No, botarle la impresión de que gasta mucho dinero, no botarlo de que lo desperdicia. Sino que gasta mucho dinero porque son eventos grandes para la cultura y la identidad dominicana. O sea, hay que celebrarlo. Y esto es lo que digo en este sentido. Hay que analizar qué va a suceder. Puede ser que incluso ahora que recordando, se estén preparando las arcas para ciertos factores, como pueden ser los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se van a tener aquí en el país entre julio y agosto, que todavía hay cosas que se tienen que ir resolviendo. Y un sinnúmero de cosas que tal vez sean parte de la planificación del año. Por eso digo, esto lo podemos aplaudir, pero entiendo que no va a ser constante durante todo el año. Y insisto, no significa, si no es constante, no significa que está mal. Significa que se está usando el dinero en el momento que más se necesita. Y donde sí tenemos que revisar es lo siguiente: el gasto corriente contra el gasto de capital. El gasto corriente sobre el gasto de capital. Entonces, cuando vemos el gasto corriente, vemos que el mismo se ha reducido en ese 13.15%, mientras que entramos a gasto de capital y vemos que en los primeros 30 días del 2026, para el gasto de capital se destinaron 6.131.6 millones de pesos. Una cifra que implica un aumento de un 35.1% al compararse con los 4.538.6 millones de pesos gastados para el presupuesto entre el 1 de enero y el 31 de enero del año anterior. Este incremento se estuvo sustentado por una alza de 1.032.3 millones de pesos para las construcciones en procesos y 1.007.1 millones de pesos para activos fijos, según los reportes de la misma DIGEPRED. O sea, aumento en el sector de la construcción, ya, y entiendo yo que va de la mano, como estaba mencionando anteriormente, con los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Hay muchas instalaciones que las siguen remodelando, muchas instalaciones que siguen siendo trabajadas para llevarlo a una calidad olímpica, y también la parte de activos fijos, que entendemos también son una fuente de inversión y de recaudación y de desarrollo de las finanzas públicas, que hay que ver esa situación como algo muy, muy positivo para todos nosotros como país. De verdad que, para hacerlo lo más claro posible, muchas personas tenemos que darnos cuenta que se están haciendo los ajustes. Por lo menos a este primer mes se han encaminado los ajustes que se habían solicitado y recomendado. Se puso un técnico de alto nivel como Magín Díaz en el puesto, y un hombre que desde la banca, digámoslo así, desde el otro lado, desde la academia, mejor dicho, incluso, estaba defendiendo la inversión en capital, el aumento en inversión de capital. Ahora lo está haciendo. Hay que revisar, hay que continuar dándole seguimiento, sí. ¿En qué sentido? Hay que ver si estas construcciones, si estas inversiones son efectivamente incremento para la proyección de nuestro país al mediano y largo plazo. Pero hay algo que lo avala, que apoya esta visión de inversión de capital, que hay que decirlo al 100%, y es la teoría económica básica. Un aumento en este renglón de gasto de capital incrementa de manera significativa el crecimiento económico, o sea que lo impacta de manera positiva, según la teoría, y además de eso dinamiza mucho más la economía, que entendemos que este va a ser un año buscando ese dinamismo general de la economía.